Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, 14 de agosto de 2017. Una mesa en la que tenemos un par de variantes. Vuelve a estar con nosotros María Elena Laurnaga después de mucho tiempo. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. También está Fernando Escriña, que hace, semanas que no aparecía. Sí. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo están todos? Bueno, está así Daniel Superviel, habitual de los lunes. Acá estamos, buen día. Y está, mejor dicho, por llegar está, o venir a ser tú, habitual los lunes. En doble sentido. La llegada tarde, sí. En doble sentido. Habitual o venir, habitual que esté por llegar. Es el tráfico del ascensor. Vamos al primero de nuestros temas. La Convención Nacional del Partido Colorado declaró que el voto del diputado Fernando Amado a favor del artículo 15 de la rendición de cuentas no la representa y además lastima el sentimiento de la colectividad colorada. Durante la sesión de la convención que se celebró este sábado, el diputado Tabaré Viera indicó que si bien el estatuto no prevé sanciones para una acción de este tipo, es un hecho la reprobación de la actitud de Amado por la inmensa mayoría de la Convención Colorada. Por su parte, Amado, líder de ballistas orejanos, aseguró que el partido estaba al tanto de la decisión que él iba a tomar y reclamó respeto y tolerancia. Fíjense la frase que dijo: los traidores se van y yo estoy acá. Se enteraron el día antes de que yo me reuniera con el presidente de la República. Yo me comuniqué con el secretario general del partido. Cuando estaba en plena sesión del Comité Ejecutivo Nacional, le transmití cómo era esa negociación. De hecho, el secretario general me pidió si podía escribirle vía mail y mandarle los términos del acuerdo, cosa que hice inmediatamente y que él pudo compartir con todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional el lunes. O sea, el día antes de la reunión con el presidente, en donde recién con la reunión del presidente se terminó de sellar el acuerdo. O sea que la colectividad política estaba al tanto. La convención además instó a todos sus representantes en el Parlamento a que de ahora en adelante se mantengan unidos y firmes en la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones. Empiezo con Fernando. Fernando, ¿estuviste en la convención? No pude ir, lamentablemente tenía mucho trabajo. ¿Sos convencional? Soy convencional, sí, nacional y departamental. Bueno, ¿y cómo Pero viste este debate? no pude asistir por razones de trabajo. ¿Cómo viste este debate complicada. que no era el que estaba programado? Porque la convención era para tratar otra cosa, los plebiscitos concretamente, ¿no? Exactamente, y derivó en esto que me parece que hizo bien la convención del partido, porque efectivamente la actitud del diputado Amado no es consistente con los principios fundamentales que el Partido Colorado ha defendido desde siempre, cuál es el hecho del principio de igualdad ante la ley y la separación de poderes. Porque ¿qué es lo que se votó? ¿En qué consistió el acuerdo? Y acá me voy al proyecto original del Poder Ejecutivo, que no fue el aprobado, pero que pone de manifiesto la concepción del mundo y de la vida que hay detrás de la filosofía política de ciertos sectores del Frente Amplio que hoy están en el gobierno y evidentemente están influyendo en esto. El artículo original decía ni más ni menos que el Poder Ejecutivo podía pagar las indemnizaciones a que fuera condenado por la justicia cuando quisiera. Es decir, bastaba que el Poder Ejecutivo considerase que estaban en riesgo el cumplimiento de determinados servicios que ni siquiera calificaba de esenciales para decir no pago, no puedo pagar, punto. Eso es una barbaridad que pasa por encima de siglos de historia de la humanidad, es decir, se rifaron a Locke, a Montesquieu, es más bien un artículo propio de aquel ministro de Economía de Luis XIV, aquel que decía el Estado soy yo, que era Jean-Baptiste Colbert, que básicamente manejaba todos los aspectos fiscales de esta forma, es decir, el Estado cobra lo que quiere, recauda lo que quiere, hace lo que quiere y cumple lo que quiere. Y a uno lo que le preocupa... Ojo, sigamos puntualizando. No fue esa la redacción que finalmente se aprobó. Se negoció y se cambió. Por otra igualmente inconstitucional. Exacto. Y yo diría que peor, porque mete no solo al Poder Ejecutivo en conflicto con la sentencia del Poder Judicial, sino que pone al Parlamento. Es decir, hace una mezcla de poderes que Veamos. puede ser propio de una monarquía. El texto final dice...
El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. O sea, podrá pagar, por ejemplo, sentencias judiciales sin tener el crédito presupuestal correspondiente. No obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza, transacción homologada o laudo arbitral, excedan de 75 millones de unidades indexadas, esos son unos 10 millones de dólares, ¿no? El Poder Ejecutivo, en ese caso, podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o proponer las previsiones correspondientes en la próxima instancia presupuestal a fin de atender el pago de las erogaciones resultantes. Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente. Está complicada la redacción, pero digamos, para que, a ver, los que nos están escuchando, que no tienen por qué ser especialistas naturalmente en derecho. La situación es la siguiente, lo que está diciendo la ley es que si existe un fallo judicial que condena al Estado, el Estado no procede como cualquier particular y el Poder Judicial no tiene la facultad de juzgar, la facultad de juzgar, pero no de ejecutar lo juzgado, que es la contracara de la jurisdicción. Acá está Ovenir, estudiamos en los mismos libros y espero podamos coincidir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo que dice la ley es el Poder Ejecutivo entonces podrá introducir estos créditos en la próxima instancia presupuestal, sea esta el presupuesto quinquenal o la rendición de cuentas, y abonar al otro ejercicio. Pero ocurre que se pasa... O sea, puede no pagar ahora, en el momento en que sale el fallo judicial, lo pone en la rendición de cuentas, por ejemplo, sí, y entonces hace el pago en el próximo ejercicio. Siempre que el Parlamento vote la rendición de cuentas del presupuesto, cosa que puede suceder, como bien lo apuntaba Pasquet en la Cámara, puede suceder que el Parlamento no vote la rendición de cuentas, como ya sucedió en el año 87 y como se especulaba hasta hace pocos días que esto iba a ser así. Pero además... A donde iba es que en principio esta modificación que se le introdujo al final le quitó la posibilidad al Poder Ejecutivo, le quitó, por lo menos teóricamente, la posibilidad de patear para nunca o para más adelante sin plazo. Digamos que ahora, la disfrazó. Ahora de algún modo hay un plazo que termina siendo como de un año y medio, es ¿no? un ropaje para violentar una disposición, la inconstitucionalidad declarada del artículo 733, y es un ropaje para no pagar la sentencia que condenó al Estado por los créditos de los trabajadores del Poder Judicial. Es tan burdo esto, es tan burdo, que la verdad, yo digo, además, ¿cómo está redactado? Porque la pregunta es, ¿qué abogados intervinieron en esto? No se requiere ser abogado para legislar, pero no se puede ser curandero. Esto se redactó en el ambulatorio. Yo pregunto, ¿es que acaso alguien puede sostener que esto no va a tener consecuencias, pero no solo para el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los laudos internacionales, los laudos arbitrales, los convenios que ha firmado el Uruguay para atraer inversiones? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Y qué pasa con el ciudadano común, ya no me refiero al judicial, que reitero, es tan burdo que está legislado contra eso? ¿Qué pasa con el ciudadano que está dañado en un derecho y se le impone al Estado una condena y el Estado le dice, no, mire, ¿sabe qué? No le pago cuando puedo, o ahora le pago en la próxima rendición de cuentas, y si el Parlamento por ahí la vota, capaz que usted cobra. Pero el caso de un ciudadano sería de este estilo, porque el límite es 10 millones de dólares. No sabemos, los judiciales son ciudadanos y están involucrados en esto. Puede darse una situación de eso. Sí. Porque ahí hay una interpretación que dice, capaz que el reclamo individual de un judicial no llega a los 10 millones, pero la suma de los reclamos de los trasciende largamente. Los juicios colectivos pueden superar muchísimo. Bueno, vamos a escuchar a María Elena antes de ir al otro abogado de la mesa, y antes de Daniel. El doctor Escriña habló de dos aspectos que fundamentan. Yo no soy abogada, pero soy politóloga y fui diputada en algún momento cuando se empezó a debatir esto también, ¿no? Entonces, me parece que importa diferenciar dos cosas. Él dijo, esto es una violación al Estado de Derecho o algo así. Sí, esto violenta las bases del Estado de Derecho. Violenta las bases del Estado de Derecho y violenta el principio de igualdad. Sí. Bueno, yo creo que en relación a la violencia o la violación del Estado de Derecho,
A mí no me gusta el artículo 15, como me gustaba menos el artículo 733, que me parece que es el origen de eso es un error. Y un error que se subsanó con conductas cívicas diferentes. El Poder Judicial es juez y parte de esto. Y eso también no violenta el Estado de Derecho, porque el Poder Judicial... El artículo 733 al que está aludiendo María Elena y que recién mencionó Fernando es un artículo que viene de antes, que se eliminó ahora. Que con la redacción había sido introducido justamente para manejar la forma de Exacto. pago a los funcionarios judiciales por el reclamo que viene del gobierno anterior. Y que fue declarado inconstitucional en mayo. Ahí está, que fue declarado inconstitucional y que ahora acaba de votarse su derogación en diputados. Todavía no está derogado yo totalmente. Yo pregunto, ¿no? Tengo opinión sobre esto. ¿No es una violación también de esa autonomía de los poderes que el Poder Judicial en este diseño institucional que nosotros tenemos, es juez y parte, porque el Poder Judicial, pero si me permite, el Poder Judicial declaró que era inconstitucional, algo que lo beneficia directamente. Hay muchas autoridades de este país que están atadas a ese error original, que es el aumento de los salarios en función del salario de los ministros. Por ejemplo, según tengo entendido, las autoridades universitarias. ¿Qué hizo el rectorado? Se desenganchó de esto por un tema de responsabilidad política, institucional y democrática y ciudadana, porque dijo, nosotros no podemos someter el presupuesto universitario a un aumento de este tipo dirigido nada más que al rector y a los decanos. Esa es una reacción cívica que yo considero... No entendí lo de juez y parte. Porque es el propio Poder Judicial el que dirime si una ley que lo beneficia directamente es constitucional o no. ¿Y el Estado a ti no te parece un momento, por favor, pasa si me permite, a ser juez y parte? Si me permite, es uno de los poderes del Estado que resuelve en relación a otro poder del Estado a favor de una ley que le compete personalmente. En otros diseños institucionales hay lo que se llama un tribunal constitucional. Sí, pero igual es decir, un juez o un jurado o un tribunal que actúa sobre el tema de la constitucionalidad y que dirime tensiones entre los poderes, porque en este país hubo tensión entre los dos poderes por este tema del Poder Judicial, que es justo el reclamo, pero yo no estoy negando la justicia del reclamo. Hubo tensiones entre el Poder Judicial por esto, pero hubo otro ejemplo muy claro que fue la ley de impunidad. El Poder Judicial en algunas instancias de gobierno, en algunos gobiernos de turno, para decirlo así, declaró constitucional la ley de impunidad y en otros la declaró inconstitucional. Entonces estamos hablando de un poder que es falible como toda construcción humana, por suerte, pero que tiene una competencia sobre sí misma, en este caso, que lo beneficia y que atenta contra el segundo problema que usted plantea, que es la igualdad. Porque lo que dice el artículo 15 es que en los casos en que aquella erogación presupuestal del juicio atente contra la gestión del Estado en materia de salud, de educación, contra aquellas funciones básicas del Estado, hay una contraposición de intereses, el interés particular de un grupo corporativo y el interés general de la ciudadanía, que no va a tener plata si eroga los, ¿cuántos son? 70 millones de dólares. Eso se sacó, esa referencia se sacó. Eso estaba en la redacción original y ahora no está. De que haya de por medio una afectación de servicios, etcétera, no terminó quedando en la redacción. Y la otra pregunta, si hubiéramos perdido con Philip Morris, había que pagarle. Ahora Modio Pérez, que capaz que hace un juicio al Estado, va a tener que hacerlo de menos de 10 millones para tener esperanza de cobrar rápido. Hay una cosa que yo creo que evidentemente hay un proceso histórico por el cual se ha tendido, y esto ha sido esencial, a establecer garantías, a que el Estado funcionase en la vida civil como cualquier otra persona. Es decir, la idea de que el Estado tiene que tener un régimen de excepcionalidad, que paga cuando quiere, es un disparate gravísimo, ¿no? Es decir, porque todavía el poder que en sí tiene el Estado, además darle la facultad de pagar o no pagar, o pagar en el momento que quiera, es gravísimo. En este caso, y tiene razón Fernando, la complican porque además condicionan al Poder Legislativo. Si son los tres poderes entrando en un lío sobre cuándo hay que pagar, porque si el Poder Legislativo no vota la rendición de cuentas con el gasto incluido, no se va a poder pagar. Es decir, es una cosa absolutamente tortuosa. Lo que tú decís, María Elena, sí yo creo que el problema no está en la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. El problema está en que el Poder Judicial actuó
en el juicio de los judiciales, obviamente influido. Por su propio interés. Estaban resolviendo sobre un caso en el que tenían interés. Por Sobre más que, su sueldo, para dejarme terminar, yo te escuché sí, a ti, se meten a resolver sobre una cosa que los involucra económicamente. Eso es un problema serio. Ahora, lo que tú no estás viendo, María Elena, es el problema de la responsabilidad del Estado, del Poder Ejecutivo en esto. Es decir, Sí, primero propone una ley sin darse cuenta de que están generando un aumento. No se puede decir, el problema es la institucionalidad cuando metés la pata hasta el cuadril. Eso es verdad, el problema es que la metiste. Entonces, primera cosa. Después, si tenemos... ¿Estás hablando de la metida de pata? Original, cuando anterior. sale el problema del aumento de los judiciales, sale porque había un enganche que no se dieron cuenta, como se legisla sistemáticamente, tú que fuiste legisladora, se legisla sistemáticamente para casos concretos, jamás se ponen a mirar a ver qué efecto general produce esto. No, estoy influido porque quiero embromar a este o quiero beneficiar al de allá, y entonces cambio el sistema general y genero un destrozo. Ahora tienen un problema con los judiciales que no saben qué hacer. Entonces, es un disparate tras otro. Primero fue aquella ley que permitía pagar después o no pagar. El 733. Fue declarado inconstitucional, lo cual, evidentemente, por más que el Poder Judicial estuviera involucrado, no podía decir otra cosa en ningún Poder Judicial más que eso era inconstitucional. Esto también es inconstitucional. Vuelven a proponer otra salida inconstitucional. Habían llegado a proponer un disparate garrafal, como era el otro, de que pagaba si quería o no quería, no pagaba. Eso únicamente en el sistema monárquico. Por suerte tenemos separado en la redacción anterior. Entonces, yo lo que digo es, escúchame, Mariana, me hiciste callar cuando yo déjame terminar de hablar. ¿Tá? El tema es así, ¿no? Porque el que exige silencio también debe proporcionarlo. Entonces, lo que tú estás defendiendo es que para remediar un error del propio Poder Ejecutivo, y un diseño institucional que sí tiene un problema. ¿Quién resuelve las inconstitucionalidades cuando involucran al Poder Judicial? Bueno, no tenemos tribunal constitucional. Ahora, si acá tuviésemos un gobierno con alguna noción de lo que es el sistema constitucional, en todo caso propongan crear un tribunal constitucional. O busquen una solución, modifiquen la ley, aunque genere después las cosas que sea, si le metieron la pata, arreglen la ley. Pero lo que no se puede es destruir todo el sistema institucional para salirse de un problema que generó el propio Poder Ejecutivo. Ese es el problema que hay acá. Resumiendo, es el absoluto desconocimiento de qué sentido cumplen las garantías constitucionales. Es decir, la idea de que todo se puede manejar porque todo se puede resolver políticamente es un disparate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos viendo esto. ¿Cómo lo vemos los ciudadanos comunes? Como que esto es cualquier cosa. Acá puede pasar cualquier cosa. Y si yo, cuando tengo que defender una cosa, digo, bueno, pero al final estos fueron unos vivos, y con eso justifico que les paso violo todos los derechos constitucionales porque hay alguien que se generó una ganancia que tal vez era discutible. Bueno, revisemos cómo se comporta, cómo se maneja, cómo se gobierna, porque son este tipo de líos los que estamos teniendo por no entender qué garantías se deben respetar. Cuando la entrevista de la semana pasada en Telemundo con el economista Pablo Ferreres, subsecretario de Economía, él decía que el motivo por el cual se había introducido este artículo y por el cual el Poder Ejecutivo insistía con este artículo pese a todas las críticas, era que el mundo ha cambiado en los últimos años y efectivamente puede pasarle a un Estado chico como el uruguayo que tenga que enfrentar demandas, laudos arbitrales, como ha ocurrido el de Philip Morris, como puede ocurrir con Aratirí, etcétera. Como puede pedir con los Pero ¿sabes qué pasa, Emiliano? Que se van a jubilar, Hay que pensar que le terminen complicando mucho las cuentas cuando salen esos laudos, sobre todo a los efectos de las políticas sociales, etcétera, etcétera. Que esa es una realidad que hoy existe, que antes no existía y ante la cual conviene estar preparado. Enfatizaba además que este tipo de disposición no cambia nada para la gigantesca mayoría de las sentencias en Uruguay. Ahora, Emiliano, hablando de más de 10 millones de dólares. El problema es que los tratados que obligan a Uruguay, la someten a competencia de tribunales extranjeros y les permiten que los enjuicien empresas privadas, los firma el propio gobierno. Es decir, cuando uno les dice no condicionen al país a juicios externos, ¿por qué se lo está diciendo? Porque después te vienen... Ahora, ¿te parece que la solución es ir y firmar un tratado, decir que te sometés al juicio en el tribunal del Banco Mundial y después decir, pero no le pago porque yo me creé una ley que dice que puedo no pagarle porque...
es un disparate. Es Daniel Superviel hasta ahora estaba Perdón, escuchando Daniel. esta discusión. No, a ver. No habló, no lo han dejado hablar. A ver, voy a tratar de dar una vuelta que si me sale bien, creo que la audiencia va a aplaudir. No, en serio, porque ¿qué pasa? Yo estudié 2 años de Derecho, después agarré para otras tiendas, con lo cual, ante 3 abogados, No, yo no soy politólogo, abogada. bueno, pero importante, uno acá se apichona un poco. Pero bueno, a ver, no hay la más mínima duda que los actuarios del Poder Judicial y los funcionarios del Poder Judicial, quienes están reclamando que se les pague lo que la ley en su momento determinó, tienen todo el derecho a reclamar, de acuerdo a cómo está configurado nuestro Estado de Derecho, lo que les corresponde. Dicho eso, paso a lo que dice Sartú. ¿A dónde van a apelar si no es al Poder Judicial, los actuarios y los funcionarios del Poder Judicial? Eso a su vez obliga a que si hay un error por parte de nuestro gobierno y nuestro Estado y nuestra clase política, que se empiecen a hacer cargo. Entonces, el argumento que estamos manejando acá, de que si cometemos errores, ahora tapamos el agujero porque no tenemos caja para poder después enmendar errores de errores, esto nos obliga a actuar mejor cuando redactamos las leyes y cuando tomamos las decisiones que repercuten en todo nuestro sistema lo que político. le venimos diciendo hacia años. Pará. Pero eso no está sucediendo. Eso claramente no está sucediendo. Y acá lo empiezo a atar al tema Amado, que es de lo que estábamos en definitiva hablando. era el punto de partida de esta conversación. Entonces, toda esta situación, actuarios del Poder Judicial, el juicio de Aratirí, lo de AFE y tantas cosas más que cada tanto arrecian contra un Estado los cincuentones pequeño, y demás. los cincuentones, y además determina que la opinión pública que observa este tipo de discusiones empieza a decir, bueno, la clase política a mí no me representa, esta clase política no tiene credibilidad, yo no creo en la clase política, y empieza a mermar la credibilidad del Parlamento, del Poder Ejecutivo, como te digo una cosa, te digo la otra, esa cuestión de Mujica, porque esto es un error del gobierno de Mujica, ¿no? Vázquez hereda esta situación de Mujica, que en un momento Mujica se cansó. Perdón, es un error del gobierno de Mujica lo de los judiciales. De los judiciales. Pero estamos discutiendo otra cosa acá. Estamos discutiendo el artículo 15 de la rendición de cuentas y estamos discutiendo sobre todo la convención del Partido Colorado y Fernando Amado. Por eso, estoy razonando para llegar ahí. Entonces, estamos toda la hora. No, entonces se alargó un poco el tema. Pero pará, Emiliano, en un momento, hace menos de 2 semanas, 3 semanas, aparece ese famoso 40% de descontentos, de gente indecisa que no quiere votar a ningún partido, evidentemente, mayoritariamente descontento del Frente Amplio, y aparece Fernando Amado, que es un astuto jugador del tablero político nacional, perfectamente bien parado en la importancia del voto 50 y mirando con un ojo ese 40% de desencantados en el sistema político actualmente, muy enojado con nuestra política. Y encuentra en esta negociación que, por lo que él dice, logra unos aumentos para los directores de las escuelas y los liceos públicos, tener un momento de enorme visibilidad pública en un Partido Colorado totalmente atomizado, donde no aparecen líderes, y logra quedar astutamente haciendo una jugada increíble. Eso, ¿qué es lo que determina? Determina que vamos a tener a un Fernando Amados vigente por los próximos años, muy fuerte, un oportunista de la política, pero que termina de desnudar muchísimas cosas. Termina desnudando el problema que tiene el Partido Colorado, el problema que tiene el gobierno y la astucia política de elaborar demagógicamente, popularmente, populísticamente, un discurso que lo beneficia. Estamos todos hablando de Fernando Amado de hace 20 días por este voto que es, para mi juicio, totalmente inconstitucional. Entonces, de una situación, de un error jurídico, político del gobierno, termina emergiendo una figura como Amado que se quiere llevar puesto al Partido Colorado. Vamos a cerrar la conversación hablando de Amado. ¿Volvemos al Partido Colorado ahora, Fernando? Volvemos al Partido Colorado, pero yo Emiliano, yo quiero subrayar particularmente la importancia que tiene esto, que va mucho más allá si el gobierno usó a un diputado colorado, un poco, yo siento que fue así, porque que el presidente de la República reciba a un diputado colorado para negociar el presupuesto me pareció un poco desproporcionado. La política es el arte de gobernar y es el arte también de usar a la gente, y hay quienes usan a los demás. Yo creo que el presidente usó al diputado Amado, que cayó en esto de votar algo contra el partido, y voy al tema del partido. ¿Por qué digo contra el Partido Colorado? Porque el Partido Colorado es un partido de una gran tradición. Y como decía Domingo Arena, con la tradición no basta. Pero sí es un partido que siempre ha puesto la institucionalidad por encima de cualquier negociación política. Y
los acuerdos políticos del Partido Colorado se hacen a través de la convención, así lo dice su carta orgánica. El hecho que Amado haya tomado este camino, bueno, podrá ser libre de hacerlo, porque en definitiva lo concretó. Yo no soy partidario de los tribunales de conducta política, porque creo que detrás de eso hay una especie de show montado en un tema que al final va a pasar a ser inconstitucional y lógicamente va a ser declarado tal por la Suprema Corte. Pero sí digo que el Partido Colorado actuó bien, la resolución es ponderada, es respetuosa, no atenta contra la libertad de Amado, simplemente lo critica y advierte a la opinión pública que el Partido Colorado no está representado en este tipo de normas que desconocen las bases fundamentales del Estado de Derecho. Cerramos. Sí, yo me voy a permitir hablar del tema de Amado sin hacer epítetos sobre su ética, que acá me parece escuchar, sobre todo lo que dijo Daniel Superviel. Todo lo duro que fuiste con Amado recién no creo que haya sido con Gonzalo Mujica cuando anunció que se iba para el Partido Nacional y que iba a esperar a la rendición de cuentas para no votarla. Entonces, acá hay varias cuestiones. ¿Se va al Partido Nacional? No. Bueno, no era el tema Mujica. Se fue del Frente Amplio. No Además, era el tema Mujica. Amado no se fue del Partido Colorado tampoco. Exactamente. Entonces Amado dice, yo no soy un traidor, soy de los que me quedo, cuando hay muchos otros que se han ido. Yo quiero tomar este tema, una referencia mínima a lo que usted decía también, Escriña. El presidente... No, podés tutearme siempre, Fernando. Bueno, vos, tampoco soy tan viejo. Y en mi edad, más o menos. Sí, o sea, un pibe. Nunca en ninguna mesa. Yo tengo, no me acuerdo, yo tengo la misma edad que Emiliano. Opa. Pero yo creo que acá hay dos cosas. Una cosa es el mensajero, que es Amado, y otra cosa es el mensaje. Y el mensaje, que es lo que más me molesta, es que en un sistema multipartidista con partidos fraccionados, esto es una dinámica natural. No es que estén vendiendo o comprando a Amado o a Verónica Alonso cuando va a reunirse con el presidente de la República sobre varios temas, o con otros diputados que también se han reunido personalmente con él, más allá de la simetría de la que hablaba recién tú, Fernando. Entonces, me parece que acá lo que hay es la complejidad de un sistema de partidos fraccionado que, al no tener disciplina partidaria en un sentido tan riguroso como ha sido criticado desde parte del Partido Colorado y desde parte del Partido Nacional, la disciplina partidaria del Frente Amplio. Al tener una modalidad diferente, me parece que en el funcionamiento de gobierno estas cosas pasan. La disciplina no es solo para los periodos electorales. La disciplina o, digamos, la libertad del parlamentario hay derecho a que se realice también durante las etapas de gobierno. Y el partido tiene la libertad de declarar que eso no está de acuerdo a los principios. Y me pareció muy bien la partido. propuesta de Tabaré Viera, que dijo esto no tiene que ir a un tribunal de conducta política. Todavía sigue habiendo planteos. Se presentó un planteo para que vaya cosas muy a Comisión duras, de ¿no? Ética. Seguimos cerrando. Dale, el cierre. Yo creo que el problema de esto, sinceramente a mí el problema de Amado me preocupa poco, el del gobierno también. Para mí el problema es que este pacto es para validar un gol metido con la mano. Este pacto es eso, ¿tá? Es decir, es el Poder Ejecutivo jugando fuera de la constitucionalidad, y este hombre avalándolo con un voto, a cambio no sabemos qué acuerdo haya establecido, pero bueno. Lo grave, esto no es, me importa poco Amado, me importa que el país está resolviendo cosas por fuera de los mecanismos constitucionales, lo Daniel, cual es un problema. Sí, no, claramente, además de lo que dije, digo que vamos a tener a Amado por mucho tiempo, es un político muy hábil, vamos a reconocerle ese dato, que encuentra una oportunidad para encontrar un escenario y vaya, si lo encontró, estamos hablando de él. Pero es el juego de Amado, de Unidad Popular, de Gonzalo Mujica. Bueno, pero es el de juego Unidad de Popular. la política. Pero decís que son de todos los que están contra el gobierno. No, es que el voto es el voto 50. Que Unidad Popular apoye esto no me extraña, pero que alguien viniendo del Partido Colorado apoye sí me extraña. El mensaje es que se puede gobernar sin mayoría parlamentaria. Ese es el mensaje duro. Ojalá. Una aclaración antes de pasar al próximo punto. El artículo 15 en sí mismo da para una discusión mucho más larga, pese a que en este tema nos insumió, ¿cuánto? ¿10, 15 minutos? Más allá de lo que había resuelto el Partido Colorado. Ahora pasa a consideración del Senado el proyecto de rendición de cuentas, ahí se va a volver a debatir el artículo 15 y hay muchas puntas pendientes, ¿no? Pregunta, por ejemplo, un oyente, Roberto, ¿a las AFAPs no les convendrá invertir en proyectos que le den inseguridad
y en lo que esté por medio del Estado. Por ejemplo, las PPP. Hay una preocupación a nivel de la SAFAP por el artículo 15. Hay una inquietud que ha venido de calificadoras de riesgo. Hay otra inquietud que tiene que ver con las empresas que inviertan en el país, ¿no? Por ejemplo, UPM, que ahora está preparando su nuevo proyecto. ¿Sabés en qué termina, Emiliano? ¿No? Termina que el Poder Ejecutivo se va a comprometer en los contratos a no utilizar esta facultad, porque si no, no va a obtener. O sea, y va a ser peor el Lo que lío va a ser político. peor porque el gobierno siguiente no va a estar obligado o no se va Y a termina considerar que obligado. todos los que están armando juicios contra el Estado traten de que sea de menos de 10 millones de dólares también, porque acá estamos hablando de varios. No, porque te se van ha a- transformado en un negocio. lo cierto es que la discusión sobre el artículo 15 va a continuar y volveremos sobre ella en el programa.